Así que hermanos, pues con la ayuda del Señor queremos ver hoy acerca de los deberes como hijos. En las dos oportunidades anteriores, pues vimos lo que el Señor había hecho en nuestra vida como hijos de Dios al nacer de nuevo. El favor de Dios hacia nosotros. Pero como meditábamos el día domingo, hermanos, así como un hijo tiene derechos, así también tiene responsabilidades. Y nosotros como hijos de Dios, pues tenemos una grande responsabilidad, amados hermanos. Sabemos que hemos sido adoptados hijos, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que hemos pasado de muerte a vida, que somos coherederos juntamente con Cristo. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad mientras estamos peregrinando sobre la faz de esta tierra? Hermanos, por medio del Espíritu Santo, pues entonábamos este hermoso himno. Una voz del cielo se oye resonar. Dice la última estrofa, hermanos, cual antorchas vivas, vamos con fervor, dando luz, dando luz. Que saquemos almas fuera de su error a la luz, a la luz. A la luz en la cual por gracia usted y yo hoy nosotros caminamos en esa luz que es Cristo el Señor. Nuestra responsabilidad, pues, amados hermanos, es andar dando luz. El Señor pudo decir que nosotros éramos la sal de la tierra y nosotros también la luz de este mundo. Y hermanos, pues queremos invitarle en el nombre del Señor que podamos ir a la primera carta a los Corintios. Usted se recordará la última cita que pudimos ver el día domingo, es que estaba en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 7, en donde meditábamos, hermanos, que nosotros pues le pertenecemos ya a Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para el Señor, porque del Señor somos. Y aquí en la primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra bendita del Señor en el nombre del Señor Jesús. 3:16 de primera a los Corintios. Hace una interrogante la bendita palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una tan importante, hermanos, interrogante que hace la palabra bendita de Dios a través del Espíritu Santo, esta carta escrita por el apóstol Pablo. Esta pregunta también es para nosotros el día de hoy. El Señor nos pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es para nosotros la iglesia, hermanos amados, los que hemos recibido nueva vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Esto nos confirma, hermanos, que se dirige el apóstol Pablo a la iglesia, a los creyentes, porque únicamente el creyente es el que ha sido sellado con el Espíritu Santo. El inconverso o el incrédulo, el que vive en la carne, en él no habita el Espíritu Santo de Dios. Y dice, pues, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Esto nos da a entender, hermanos, que le pertenecemos a Dios. Y como el salmista pudo haber dicho que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y más aún cuando el Señor nos ha dado esa adopción de hijos, ahora tenemos un Padre y es Dios. Y qué precioso es saber que somos hijos y qué precioso es saber pues que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, hermanos, veamos
en esta misma carta, ahora en el capítulo 6, versículo 19. Dice en el nombre del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Y aquí, hermanos, un imperativo o nuestra responsabilidad delante de Dios: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias al Señor por su bendita palabra, y Él bendiga nuestras vidas a través de la meditación de ella. Hermanos, la palabra nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Usted y yo, hermano amado y hermana, sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia viviente de nuestro Dios. No es aquel local de 4 paredes en donde nos reunimos. Realmente nosotros, hermanos, somos, usted y yo, la iglesia. Formamos la iglesia del Señor Jesucristo, y por tanto somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Fíjese que es tan importante, hermanos, saber que el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros. Muchos allá en otras religiones oran para que el Espíritu descienda, y nosotros nos preguntamos: ¿qué pasa entonces con el Espíritu Santo? Va y viene, no permanecen aquellos. Pero la palabra bendita de Dios nos dice que está en nosotros, mora en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Definitivamente, hermano, nosotros ahora le pertenecemos al Señor, y nuestra responsabilidad es glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y es tan importante, hermanos, considerar que esa pertenencia Cristo nos la ha dado con un precio. No es únicamente, hermanos, que llegamos a pertenecerle al Señor y no hubo un acto de por medio. Usted y yo sabemos por la Escritura profetizada por Isaías y por muchos más, por el salmista, que el Señor Jesús tenía que llegar a la cruz. El Señor Jesús, hermanos, tuvo y le fue necesario tener una muerte violenta, una muerte sangrienta. ¿Por qué tuvo el Señor este tipo de muerte? Porque para pagar ese precio, hermanos, para que usted y yo fuéramos perdonados por Dios, fuéramos salvos de la ira, alguien tuvo que tomar nuestro lugar. Alguien tuvo que pagar lo que usted y yo merecíamos. Y ese es Cristo, el Hijo de Dios. Él sufrió lo que usted y yo merecíamos. Él llevó nuestra maldición en su cuerpo, cargó nuestros pecados. Y nuestra responsabilidad entonces ahora, por ese precio, hermanos, valioso, precioso precio de sangre. Así dice la primera de Pedro 1:19, la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué nos queda entonces a nosotros hoy? Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y esto nos hace pensar, hermanos, que en toda nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, dentro y fuera del local evangélico, nosotros debemos glorificar
a Dios. Debemos ser luz. Debemos ser diferentes al mundo que está allá siguiendo las corrientes de este mundo de pecado. Debe, hermanos, haber esa luz en nosotros. Debe existir esa diferencia entre un hijo de Dios y uno que sigue en los deleites del pecado. A la luz de la palabra, hermanos, podemos considerar lo que el Señor Jesucristo le dice a aquellos hombres fariseos. Fíjese que a veces la palabra o regularmente la palabra del Señor es dura. Podemos pensar como allá aquellos discípulos pensaron. Dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Hermanos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, usted recuerda que los fariseos decían ser hijos de Dios y que tenían por padre a Dios. Pero el Señor Jesús le dice, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Y hermanos, nos pone que pensar el saber que hay dos caminos y hay dos padres. Un padre que es el Padre de verdad, nuestro Dios, y el otro padre es el padre de mentira y de engaño, y es Satanás. Somos nosotros hijos de Dios, y el que no ha llegado al conocimiento, pues la palabra dice que siguen a su padre el diablo. Así dice la Santa Escritura. Fíjese que entonces nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, tenemos rasgos de nuestro Padre Celestial y glorificamos a Dios pues ahora con nuestro cuerpo. Hermanos, este versículo que hemos leído, que hemos sido comprados por precio, es el hecho más importante de nuestra existencia presente. Si usted y yo hoy estamos en los caminos del Señor es porque llegó la luz hacia nosotros. Es porque por medio del Espíritu Santo llegamos a creer en el Hijo bendito de Dios. Y también será el hecho más importante de nuestra existencia futura allá cuando estemos con el Señor. Apocalipsis 5:9 nos dice que allá daremos gloria al Señor por habernos redimido y habernos lavado con la sangre preciosa del Señor. Y viene a nuestra mente un hermoso himno que dice, toda mi vida allá cantaré, Él me salvó, Él me salvó. Él nos ha salvado, hermanos. Y hermanos, en esa pertenencia, pues, que tenemos hacia Dios, nosotros podemos pensarlo así y debemos entenderlo así. Usted y yo ya no tenemos derecho sobre nuestro cuerpo. Antes, usted y yo nos deleitábamos en el pecado y seguíamos nuestros pensamientos y hacíamos lo que a nuestros pensamientos le parecían bien. Ahora que somos de Dios, que pertenecemos a Dios, nosotros ya no podemos vivir como antes vivíamos. Nuestra responsabilidad como hijos de luz, hijos de Dios, es ahora poner nuestro cuerpo para glorificar a Dios, para hacer lo que a Dios le agrada, para rechazar lo que a nosotros un día nos agradó, pero era desagradable delante de Dios. Es tan importante, hermanos, pensar en esto porque tenemos que nosotros llegar a esa madurez espiritual de saber que ya no hay derecho sobre nuestro cuerpo.
sobre nuestros gustos. Ahora servimos a Dios, somos de Dios. No tenemos derecho a ser holgazanes, haraganes, o no sé cómo, qué frase se utiliza allá, mis hermanos, en el país de donde ustedes son. Pero, por ejemplo, aquí a alguien que no le gusta hacer las cosas bien, decimos que es un haragán o un perezoso. Ya no tenemos derecho. ¿Por qué? Porque, hermanos, le pertenecemos a Dios y Dios quiere hombres diligentes, hombres dispuestos, hombres y mujeres que estemos dispuestos a ser sus discípulos, a seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nosotros derecho, hermanos, ahora a malgastar nuestros talentos, ni hacer lo que nuestra vieja voluntad así lo deseaba. Antes, tal vez usted y yo sentíamos el deseo de ir a una parranda o una fiesta, pues nos íbamos. Ahora, hermanos, nuestra responsabilidad es glorificar a Dios. Ahora ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Dios. Y como hijos de Dios, aunque aquella multitud esté allá bajo los deleites temporales del pecado, usted y yo ya no. Usted y yo vamos a estar anhelando estar delante de la presencia de Dios para glorificar a Él, para bendecir su nombre, para juntarnos con aquellos santos que glorifican y alaban el nombre bendito de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Debemos desear obedecer, hermanos, la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Además, si no somos nuestros, no tenemos derecho a servirnos. El claro ejemplo, hermanos, es el Señor Jesucristo. Él siempre nos dio ese ejemplo de que siendo Él el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no vino a ser servido, sino a servir. Muchas veces a nosotros en la iglesia o en la asamblea local, llamémoslo así, muchas veces no nos gusta servir, no que lo haga el hermano o que lo haga la hermana. Cuando, hermanos, ahora nosotros somos de Dios y debemos sentirnos privilegiados de poder servir a Dios y a nuestros hermanos. Dice un escritor que la persona que solo vive para sí, que solo piensa en su conveniencia, comodidad, honor o riqueza, ¿qué sabe de la redención de Cristo? Este es un escrito de John MacArthur. Y pensamos, pues, hermanos, que si nosotros estamos todavía buscando nuestra comodidad, buscando nuestro honor o buscando sobresalir nosotros, ¿qué sabemos entonces de la redención de Cristo? Ahora nosotros como colaboradores de Dios estamos para servir. No estamos para ser nosotros glorificados, sino para glorificar con nuestro cuerpo a Dios. No estamos para buscar comodidad, sino estamos para despreciar esta vida y servir a quien dio su vida por nosotros. Hermanos, para nosotros como hijos de Dios, el Señor debe ser lo primero en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares. Nuestra responsabilidad primeramente es para con Dios. Pensamos, hermanos, que el Señor debe estar por encima de todo, aún sobre nuestros sueños y metas, porque ahora le pertenecemos a Él y estamos aquí para cumplir el objetivo que es llevar ese evangelio de salvación a aquellos que no conocen a Dios.
Ese es nuestro objetivo, nuestra responsabilidad. La meta que el Señor le mandó a sus discípulos cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hermanos, bendito sea el Señor. Este tiempo ha servido para llevar ese evangelio a muchos lugares del mundo. No sé si hemos pensado, hermanos, cuándo usted y yo, o cuándo yo pensar llegar a mis hermanos amados allá en Bolivia. No pensaba, hermanos. Esta pandemia ha servido para que el Señor llegue, el mensaje de salvación llegue allá en donde tal vez nosotros no imaginamos poder un día llegar físicamente. Pero el Señor es bueno, hermanos, y todo tiene un propósito. Hemos sido redimidos, pues, y le pertenecemos al Señor. Por tanto, nuestro cuerpo debería glorificar a Dios. El cuerpo del creyente debería glorificarlo con su castidad, con la búsqueda de la santidad, con su forma de vestir, con su dominio propio. En todas las áreas de nuestra vida, hermanos, nosotros debemos esforzarnos para ser agradables y honrar a Dios. El cuerpo, pues, nuestro debería glorificar a Dios en nuestro trabajo. Que cuando allá aquellos compañeros vean nuestra actitud, vean nuestro actuar, nuestros pensamientos, nuestra forma de expresarnos, piensen que somos de Dios, que puedan ver a Cristo en nosotros porque somos de Él, porque vivimos para Él. Hermanos, es tan importante saber pues que allá la palabra dice que ya no debemos siquiera prestarnos a los chismes o a una mala conversación. Tal vez están aquellos compañeros de trabajo, de estudio, o aquellos familiares que no conocen al Señor, hablando palabras indebidas o haciendo bromas en doble sentido. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Será que somos luz ahí en ese momento? ¿O mejor nos apagamos? Mejor por no contradecir a aquellos, mejor somos participantes de aquellas malas conversaciones. Pues nuestra responsabilidad, hermanos, es ser luz en medio de aquello perverso que el mundo está haciendo. Si alguien viene con un chisme, pues nosotros mejor debemos apartarnos, no prestar nuestro oído a tal vez mentiras que vienen a hablarnos, tal vez de un hermano, de una hermana de nuestra asamblea. Debemos pues glorificar al Señor. Fíjense que pensamos, hermanos, que si antes nuestro cuerpo estaba demasiado ocupado en servir al diablo, en servir al pecado, nos esforzábamos y aún vemos, hermanos, cómo el mundo allá, por ir a un estreno de una película en el cine, va a hacer colas desde el día anterior para estar en aquel estreno de una película que tal vez está blasfemando el nombre de Dios. Pero ahí está el hombre. Ahí está demasiado ocupado en servir al enemigo. Cuando hay un partido de fútbol de equipos importantes, ahí está la gente no importando si hay lluvia, si hay frío, si cae granizo, a ellos no les importa eso. Van y se ocupan de aquellas obras que satisfacen esta carne de pecado. Pues si un día usted y yo estuvimos demasiado ocupados, hermanos, en servir al maligno, ahora que somos de Dios, ahora que pertenecemos a Dios, ahora que somos hijos de luz, que somos nuevas criaturas, que hemos sido adoptados como hijos de Dios, necesitamos, hermanos, estar ocupados en trabajar para servirle al Señor, para engrandecer su obra. Necesitamos
tener esa necesidad de servirle al Señor, de ocuparnos en el Señor. Mire, allá el empresario está ocupado en ver cómo genera más ganancias, cómo lleva su empresa más alto. Usted y yo, hermano, debemos de ocuparnos ya no en esas cosas materiales. Como dice el apóstol Pablo, debemos de tener contentamiento, con tener abrigo y sustento. Nosotros, los hijos de Dios, ya no tenemos que vivir para trabajar, sino únicamente trabajar para poder vivir. Debemos, pues, estar ocupados, estar al pendiente. ¿Cómo está la obra del Señor? ¿Cómo está el servicio a nuestro Señor? ¿Cómo engrandecer la obra de nuestro Padre? ¿Cómo llevar al Señor Jesucristo a aquel que no lo conoce? Esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, también nuestra responsabilidad es oír, amar y esforzarnos por obedecer la palabra bendita de Dios. Es tan necesario, hermanos, la obediencia. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Dice que Él, siendo hijo, tuvo que pasar por la cruz para aprender la obediencia. ¿Cuánto más no usted y yo, hermano amado, que vivimos en una naturaleza de pecado? Estamos rodeados de violencia, de maldad, de perversión. Necesitamos, pues, oír, amar y esforzarnos por obedecer la palabra bendita de Dios. Y para eso, hermanos, pues siempre con la palabra del Señor queremos confirmar a través de la bendita palabra la responsabilidad de obedecer, hermanos. Más que una responsabilidad, debe de ser un deleite para nosotros cumplir los mandamientos de Dios. Ya no una carga, ¿verdad? No, para nosotros, como el salmista dice allá en el Salmo número 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, mire, en grande manera. Entonces vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan. Capítulo que vamos a ver es el 14, hermanos amados. 14, versículo 15. Dice así en el nombre bendito de nuestro Dios. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor, hermanos. El Señor allá decía al pueblo, juntadme al pueblo para que oigan mi voz. El Señor, hermanos, a través de su palabra, de estos medios, podemos nosotros dar lectura a esa palabra de vida eterna. Podemos ver cuál es el pensamiento de Dios para nosotros, cómo el Señor guarda nuestra vida, cómo Él quiere preservarnos en medio de esta generación perversa y maligna. ¿Cómo es que nosotros nos mantenemos en búsqueda de la santidad? Al escuchar la palabra del Señor, al amar la palabra del Señor, al estar presentes en los servicios, hermanos, nosotros recibimos bendiciones tan especiales, porque Dios, que conoce nuestra vida, Él tiene el cuidado de darnos su palabra conforme a nuestras necesidades, para que no caigamos en los engaños del enemigo. Si me amáis, dice pues la palabra, guardad mis mandamientos. Es la obediencia, hermanos, lo que el Señor nos pide a nosotros como sus hijos. Como usted y yo, hermano y hermana, que somos padres de familia, ¿cuál es el deseo más grande de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros le pedimos a Dios? Hijos obedientes, que mi hijo me obedezca, que mi hijo haga caso al consejo, que mi hija se deje llevar por la enseñanza. Es nuestro deseo como padres de familia.
Pues más el deseo de nuestro Dios, hermanos, es que obedezcamos, es que nos sometamos a Él, es que nos guardemos del enemigo, es que guardemos nuestra vida en santidad, es que ya no veamos allá aquellas multitudes que están en búsqueda de la satisfacción de los deseos de esta carne. Más bien nosotros debemos de vivir por el Espíritu, buscar los deseos del Espíritu y guardar los mandamientos. Pues, mis hermanos y hermanas, no es que agarremos nuestra Biblia y la vayamos a ir a guardar en un lugar en donde no la vayamos a encontrar. No, guardar los mandamientos es ponerlos en práctica, es hacer vivencia en nuestra vida la palabra bendita del Señor. Si el Señor nos dice que no nos enojemos, que no digamos palabras indebidas, y tal vez usted y yo tenemos un carácter que nuestra esposa nos dice algo, el esposo le dice algo, y luego reaccionamos mal. Cuando vemos la palabra bendita de Dios y nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, hermanos. Tal vez usted y yo no queremos ir a hacer o pedir perdón o pedir disculpas, pero viene la palabra del Señor y nos redarguye en nuestro corazón. Y aunque en la carne nos está diciendo no vayas, déjalo así, el Espíritu, hermanos, nos está llevando a obedecer. Y ahí debe de ser nuestro esfuerzo, ahí nuestra responsabilidad de obedecer la palabra bendita de Dios. Fácil, hermanos, es decir que amamos a Dios, pero el Señor dice, si me amáis, entonces obedeced mis mandamientos. Es la forma, hermanos, en la que nuestro Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz al Padre. Por eso el Padre pudo decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a ver lo que nos dice el primer libro de Reyes, hermanos. Capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ese es el deseo de nuestro Dios, que nosotros como sus hijos no seamos hijos rebeldes, no vayamos en pos de lo que el mundo va. Ahora nosotros hemos cambiado de dirección. Antes nosotros caminábamos en el camino ancho, en donde no hay límite, en donde todo se permite. Pero ahora, por la gracia del Señor, usted y yo vamos en aquel camino angosto, en aquel camino de santidad, en aquel camino en donde Dios quiere que nosotros nos conduzcamos como es de los hijos de Dios. También, hermanos, allá San Juan 8, capítulo 8, para ir avanzando, hermanos, porque el tiempo no se detiene. Queremos ver, hermanos, lo que el Señor Jesús dice allá a aquellas personas. Capítulo 8, versículo que vamos a ver es el 41. Dice así la palabra del Señor. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron aquellos hombres, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, amamos al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ha venido de Dios, es Dios manifestado en carne. Y hace una pregunta, hermanos, el Señor, que nos llama mucho la atención. En el verso 43 el Señor dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no, y ahí da respuesta a él, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿podemos nosotros, hermanos y hermanas, escuchar la palabra bendita de Dios? ¿Puede usted, amigo o amiga que está entre nosotros, escuchar la palabra bendita de Dios? ¿O se enoja usted con Dios? Como allá aquellos hombres decían que el Señor tenía demonio. No podían escuchar lo que el Señor Jesús había dicho. Mas para nosotros, hermanos, es una delicia escuchar la palabra bendita de Dios. Son tesoros, más que tesoro fino, más que oro finísimo. Es para nosotros esta palabra bendita de nuestro Dios. Hermanos, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es permanecer y perseverar en la doctrina de Cristo. Y para eso vamos a ver la segunda carta que escribe el apóstol Juan. Es un único capítulo, hermanos. Segunda de Juan, el verso 9, vamos a dar lectura. Dice pues: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Apreciable amigo, ¿está usted perseverando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Le preguntamos. ¿O en qué doctrina está usted perseverando? Muchas doctrinas existen hoy en el mundo a causa de la concupiscencia de los hombres impíos. Pero la palabra del Señor nos dice que todo aquel, fíjese, que se extravía, tal vez estaba perseverando, pero se fue. Llegó otra persona a hablarle de otras cosas dulces al oído, y aquel que estaba en los caminos del Señor se extravió. ¿Qué dice la palabra entonces? Que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas hoy están siguiendo a aquellos ídolos de los pueblos, de las naciones, pensando que aquellas imágenes, que aquellos hombres eminentes pueden darle la salvación, pensando que aquellas penitencias pueden darle el perdón de sus pecados? La palabra del Señor nos dice que todo el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Lamentablemente vanos son sus esfuerzos de aquellas multitudes. Nuestro deber como hijos de Dios, nuestro deber como nuevas criaturas en Cristo, es perseverar en la doctrina de Cristo. Es permanecer, hermanos, en lo que hemos creído, en lo que se nos ha anunciado, en lo que la palabra bendita de Dios nos ha revelado. Ahí tenemos que perseverar. Muchos están partiendo el pan en otras denominaciones una vez al año. ¿Será que perseveran en la doctrina de Cristo? ¿Será que están agradando
al Señor por medio de la obediencia. Muchos están alabando a Dios, pero conforme a ellos les agrada, metiendo cuanto más instrumentos, más alegre, dice allá la gente. Pero nosotros cantamos con entendimiento, perseverando en la doctrina del Señor para agradar a aquel que nos tomó por hijos. Ese es nuestro deber, hermanos, permanecer y no extraviarnos. Saber que el Señor murió por nosotros y estar ahí hasta que el Señor nos regale la vida o hasta que su Hijo venga por nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 25 también nos dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Miren, hermanos, no pensar que ya lo hemos alcanzado, es que yo aquí ya estoy, ya no necesito más. No, hermanos, tenemos esa necesidad de ser exhortados unos a otros. Cuando escuchamos a nuestros hermanos, los siervos del Señor que usa, dándonos esa palabra bendita, nosotros somos exhortados, somos enseñados, somos corregidos, y eso nos lleva, hermanos, a buscar, a anhelar más la santidad de Dios. Exhortándonos, dice, y tanto más, hermanos, cuando miramos o cuando veis que aquel día se acerca. El tiempo ya no está para que nosotros desperdiciemos ese tiempo. Mire, ¿qué hubiéramos sido de nosotros? Como se suspendieron las reuniones, ya no busquemos al Señor por ningún medio. No, bendito sea Dios. Dios usó a sus siervos para implementar estos medios. Gracias a Dios que tenemos estos medios para gozar de la comunión, para escuchar la bendita palabra de Dios. Gracias al Señor que Él nos ha dado esa oportunidad para que por medio de lo virtual, pues adoremos a Dios, unamos nuestras voces, glorifiquemos a aquel que nos amó tanto, que entregó su vida por nosotros, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, pues una última cita, hermanos, para llegar a la conclusión de lo que el Señor nos ha concedido, hermanos amados. Dos citas vamos a leer y con esto vamos a finalizar en el nombre del Señor. Dice la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 5, versículo que vamos a ver es el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es otra responsabilidad nuestra, hermanos, como hijos de Dios. Sabemos, dice la palabra, o sea que ya no desconocemos usted y yo, amado hermano, de que el que ha nacido de Dios trae la naturaleza de Dios o trae rasgos de Dios. Los que hemos nacido pues del Espíritu, buscamos las cosas del Espíritu. No quiere decir con esto que no haya tentaciones. Dice la palabra que somos asediados por el pecado, pero ahí nuestra responsabilidad como hijos de Dios, ya no practicamos. Que si pecamos, sí, hermanos, somos pecadores y le pedimos perdón a Dios porque con un pensamiento, una acción, una palabra podemos ofender y ofendemos a Dios. Pero la diferencia es que ya no practicamos, no es nuestro estilo de vida el pecado. Vamos y cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, pedimos perdón y buscamos apartarnos del pecado. Buscamos la forma de ya no ofender al Señor. Y lo más importante, hermanos, ¿cómo es Dios? Que los que hemos sido engendrados por Dios, Dios nos guarda.
Él nos está guardando, hermanos, pero también nosotros tenemos que esforzarnos por no darle lugar a la carne, por no darle lugar al enemigo cuando viene y quiere tentarnos. Es nuestra responsabilidad saber que nuestro Dios es santo y usted y yo estamos llamados a ir en ese camino de la santidad, a esforzarnos para agradar a Dios con nuestras vidas. Y también la primera carta de Pedro, hermanos, para finalizar, dice en el capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice así la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pensamos en las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo que todo aquello, cuando él fue perseguidor, injuriador de la iglesia, todo esto lo hice por ignorancia. Así estábamos usted y yo en aquel tiempo viviendo por la ignorancia. Pero ahora, hermanos, ya no. Ahora, como hijos obedientes, no debemos de acomodarnos o de encajar en el modelo de este mundo de corrupción, de pecado. Mire, el pecado está tan avanzado que yo pienso, hermanos, que ya no hay programa en la televisión que no blasfeme el nombre de Dios. Así está el mundo hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como así está el mundo, entonces, tan entretenido que son esos programas que ofenden a Dios, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser participantes o vamos a ser luz y vamos a apartarnos mejor? Tal vez es de agrado para la carne, pero es ofensa a nuestro Dios. Ya no os conforméis pues a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Ahora que nos ha resplandecido la luz, buscamos a Dios. Y toda oportunidad, hermano, todo tiempo que el Señor nos dé esa oportunidad, ojalá estemos dispuestos a buscarle. No importa el clima, porque si antes usted y yo, para jugar un partido de fútbol, ahí estábamos aunque estuviera el aguacero, entonces también hoy debemos, aunque esté el aguacero, ir y buscar a nuestro Dios. Así como el que nos llamó es santo, también nosotros debemos ser santos. ¿Cuál es, hermanos, entonces nuestra conclusión? Que, hermanos, al saber y entender que le pertenecemos a Cristo, sabemos que nuestra hermana va a cubrirse su cabeza. ¿Por qué? Porque ya no es dueña de su cuerpo, porque le pertenece a Dios y ella en obediencia va a glorificar a Dios con su obediencia. Dice que ese velo es señal de autoridad delante de Dios. Cuando entendemos que le pertenecemos a Dios, entonces nos vamos a deleitar en obedecer hasta en el más pequeño detalle que el Señor nos mande. ¿Para qué? Para glorificar a Dios con nuestros cuerpos, que son templo y morada del Espíritu Santo. Hemos entonces, hermanos, en conclusión, por la gracia de Dios, nacido de nuevo mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido recibidos como hijos y el Señor nos ha colmado de bendiciones, de privilegios. Entonces, vivamos pues ahora como hijos, que buscamos vivir en santidad. ¿Para agradar a quién? Con toda confianza usted y yo podemos llamar Padre nuestro.